Bienvenidos a la siguiente lección del curso online de Biomecánica Humana. Hemos trabajado algunas definiciones relacionadas a lo que es la parte biomecánica básica. Trabajamos también la curva tensión y elongación, que nos dio algunas luces de las posibles aplicaciones en lo que hacemos normalmente en fisioterapia. Recuerda que en la curva tensión y elongación, entonces dependiendo del tejido humano que vayas a trabajar, la cantidad de carga que debes aplicar es diferente y eso tienes que irlo aprendiendo de acuerdo a las técnicas que vayas desarrollando, a los cursos que vayas tomando en tu vida profesional. Vamos a hablar ahora de un punto importante en biomecánica humana, que es lo relacionado a las cargas. Normalmente lo que nosotros aplicamos al paciente siempre son cargas. Diferentes formas, diferentes tipos. ¿Qué es una carga? Es la aplicación de una fuerza, torque o combinación de ambas para probar un material. Eso es lo que significa carga. En el caso del cuerpo humano, nosotros aplicamos diferentes formas. Un tipo de carga, por ejemplo, es la fuerza compresiva o la carga compresiva. Es un tipo de carga en que fuerzas opuestas e iguales se aplican hacia la superficie de una estructura y resulta en ensanchamiento o acortamiento de ella. Cuando yo aplico entonces dos fuerzas que están en la misma dirección pero en sentidos opuestos, estoy aplicando fuerza compresiva. Las fuerzas compresivas nosotros las podemos aplicar, por ejemplo, en terapias miofasciales, en masoterapia, en algunas otras modalidades terapéuticas. Cuando hacemos movilizaciones vertebrales, hacemos cargas compresivas sobre la vértebra. Fuerzas tensionales, un tipo de carga en que las fuerzas opuestas e iguales se aplican alejándose de la superficie de la estructura, produciéndose una elongación y un estrechamiento en ella. Entonces fíjate las flechas, tenemos una carga que se aplica en la misma dirección pero en sentidos opuestos, eso va a generar entonces la elongación y el estrechamiento. Recuerda que lo hablamos en la clase anterior. Eso sería fuerzas tensionales. Cuando aplicas una técnica de estiramiento, cuando aplicas una técnica telescópica miofacial, cuando haces un alargamiento de la piel en fases postoperatorias de cirugía plástica, estamos aplicando fuerzas tensionales. Fuerza de cizalla, tipo de carga en las que fuerzas opuestas son aplicadas y paralelas a la superficie de una estructura, produciéndose una deformidad angular en ella. Una cizalla no es más que entonces aplicación de una carga angular en donde, por ejemplo, si observamos unas vértebras y una vértebra sobre otra y una de ellas se desplaza de esta forma, eso es una cizalla vertebral. En fisioterapia ortopédica se habla de un shift lateral. El shift lateral entonces es un desplazamiento de la vértebra de forma lateral y eso es patológico. La cizalla entonces es otro tipo de carga que podemos aplicar en el cuerpo humano y que puede ser o positiva o negativa para el cuerpo. Otro tipo de fuerza que aplicamos normalmente en fisioterapia son las fuerzas de torsión, en el tipo de carga en la que las fuerzas opuestas aplicadas a una estructura provocan una torsión en relación a su eje. En algunas técnicas miofaciales, en algunas técnicas de drenaje linfático manual, en algunas técnicas de movilización de tejidos blandos, se produce entonces lo que serían fuerzas de torsión. Y inclinación, cuando tres o más fuerzas son aplicadas a un cuerpo, se produce flexión. En este caso, fíjense que la inclinación es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como la inclinación lateral del tronco. Y en fisioterapia ortopédica ahora también hablamos de lo que sería la inclinación anterior o posterior. Es decir, si nosotros nos ponemos en esta posición y hacemos un movimiento de flexión, eso se llama ya inclinación anterior. Y si hago un movimiento de extensión, puedo hablar que es una inclinación posterior. Eso es una parte que ya podemos hablar porque biomecánicamente y biofísicamente lo que está sucediendo en la flexión y la extensión son fuerzas de inclinación. Y otro tipo de cargas son las técnicas combinadas cuando dos o más modelos son aplicados al mismo tiempo. En terapias miofaciales eso es literalmente lo que se aplica. Diferentes técnicas y diferentes cargas combinadas. Bien, entonces habiendo hablado de esto y los cursos anteriores vamos a hacer los primeros ejercicios didácticos. ¿Qué tipo de carga aplicas cuando estiras un músculo? Responde en tu cuaderno qué sería la respuesta a esto. Por supuesto, cuando ves acá, estamos aplicando fuerzas de tensión. Esa sería la respuesta a este primer ejercicio. ¿Qué tipo de carga aplicas cuando realizas masaje terapéutico? En el caso del masaje terapéutico, podemos aplicar técnicas de estiramiento, técnicas compresivas, técnicas torsionales. Eso se hace cuando haces masaje terapéutico. ¿Consideras que la columna debe estar en equilibrio para evitar patologías? Recuerda que el equilibrio significa que estoy en una posición neutra en la cual hay una fuerzas resultantes cuyos torques deben ser iguales a cero. No es lo mismo que tú tengas una persona con una postura en la cual está en caída a una persona que esté en posición neutra. Si entonces estoy en neutro y estoy en equilibrio, entonces así puedo evitar patologías de columna. Entonces es importantísimo trabajar la columna en posición neutra tanto cuando hacemos ejercicio como cuando buscamos la rehabilitación postural.
¿Qué es para ti una columna del equilibrio entonces? La columna del equilibrio, ¿qué sería para nosotros? La columna del equilibrio significa que estoy en neutro. Cada persona tiene un neutro diferente. Y de este punto de vista quiero incluir lo siguiente. Tú puedes conseguir una persona que aparentemente a tus ojos tiene una tendencia cifótica. Pero esa persona en esa tendencia cifótica puede estar en equilibrio. Significa que yo lo debo cambiar esa postura. Y eso significa que el paciente puede ser funcional, no necesariamente tiene dolor y tiene buen control motor de sus desplazamientos. Si cumple con todos los parámetros de movimiento normal, esa persona está en equilibrio. Por eso es que es importante que tengamos en consideración que es para nosotros una columna en equilibrio. ¿Será indicado aplicar calor previo al estiramiento? Recuerda lo que hablábamos antes, que la velocidad y la temperatura tienen relación importante para el estiramiento y la respuesta a esta pregunta sería sí. Aplicar calor previo a estiramiento sería indicado en esta metodología. ¿El estiramiento debe hacerse a esta velocidad? Si quieres romperlo, sí. Si no quieres romperlo, lento. Recuerda que lo hablamos en la clase. Si aplico a alta velocidad a un tejido, ¿qué pasaría? Rompes. Por lo tanto, si yo quiero romper una adherencia, haré movilizaciones de alta velocidad. Eso es la única opción para la cual nosotros aplicaríamos una alta velocidad en alguna técnica de tratamiento. Es para romper adherencia. ¿Bien? Entonces, estamos haciendo estos ejercicios didácticos para hacerte pensar sobre el conocimiento que estás adquiriendo y su función en tu haber profesional. Cualquier pregunta que tengas sobre estos temas, por favor, acuérdate que lo puedes hacer en nuestras redes, en nuestras páginas, y estaremos constantemente en contacto contigo para que podamos responder eso y subsanar las dudas que tengas. Nos vemos entonces en la próxima sección, espero que te haya gustado esta parte y nos vemos entonces para seguir avanzando en el curso de biomecánica humana a nivel online en fisioterapia en movimiento. Nos vemos.